Bienvenidos al Sonido de la Lluvia, un podcast de Piensa Verde, donde la naturaleza nos habla y cada gota de agua nos cuenta una historia. En esta segunda temporada te invitamos a conocer algunos de los rostros de la conservación, historias reales, poderosas e inspiradoras. Escucharás a quienes protegen nuestra biodiversidad día a día y también a líderes de opinión, periodistas e influencers que están cambiando la forma en la que vemos el planeta. Prepárate para sentir la fuerza de la naturaleza, la pasión de sus defensores y la esperanza que florece en cada historia y en cada episodio. Bienvenidos a un día más en El Sonido de la Lluvia, este podcast que te acerca con la gente, te acerca con la sociedad, donde tocamos temas interesantes, poco cotidianos, pero sí necesarios. Es por esto que hoy tenemos una invitada súper especial que nos va a ayudar a hablar sobre juventudes en acción por la naturaleza. Arrancamos. El Sonido de la Lluvia. Gracias por estar junto a nosotros, por elegir El Sonido de la Lluvia. Y como les decía, tenemos una invitada súper especial para nosotros y muy querida. Nos acompaña Natalia Aparicio. Ella es politóloga, creadora de contenido escrito y verbal. Nata, muchísimas gracias por llegar hasta La Paz para estar con nosotros en el podcast. No, el gusto es mío. Yo amo La Paz, así que estoy chochita aquí. Primera vez que vengo a al estudio de Univalle, así que para mí es toda una experiencia y un honor estar con ustedes. Aparte directamente del aeropuerto, así, toda fuerte, toda valiente. 3:30 de la mañana me he levantado. Venía al estudio, se ha cambiado, listo, así que estamos listos para empezar. Gracias, Nata, por acompañarnos en este tema que es súper importante, ¿no? Acercarnos a la juventud, a las sociedades que ahora están más despiertas con el tema ambiental, ¿no? Entonces, mira, para empezar este desarrollo, porque va a ser más una charla, vamos a tener una dinámica más adelante, pero va a ser más una charla. Quisiera preguntarte, Nata, si te acuerdas, ¿cuál ha sido el primer acercamiento que has tenido tú con la conservación, con la naturaleza, no sé, con las áreas protegidas? ¿Qué te ha llevado a hacer este activismo ambiental, por ponerlo en esas palabras? Sí, bueno, yo con todo respeto a mis amigos, amigas conocidas también, activistas ambientales, no hago como tal activismo ambiental, pero por supuesto sí creo que la causa ambiental es fundamental, especialmente en este preciso momento que estamos viviendo, después del 2024, con esos índices de deforestación. Pero, a ver, creo que mi acercamiento con la naturaleza se me ha dado desde muy chiquitita, porque como yo soy de Cochabamba, entonces nos quedaba a 4 horas a mi familia irnos a Villa Tunari. Claro, wow. Y a Chimoré. Entonces, claro, era estar ahí en medio de la selva, disfrutar del agua, ir a las pozas naturales, claro. Porque claro, allá en Villa Tunari tienes como prácticamente playas, ¿no? Claro. Son playitas con una arenita y está ahí el río. Entonces, claro, desde niña ha sido como estar en el río y jugar desde la mañana hasta la noche. Claro, tu conexión siempre. Claro, entonces de ahí sí, clarísimo. Pero luego el 2011, con lo del TIPNIS que pasó, que claro. Igual en Cochabamba tuvo un impacto fuerte, la gente salió también a las calles. Yo era súper changuita, tendría 14 años, ¿no? Entonces, pero sí, ya desde ese momento como cuestionarme, a ver, el TIPNIS va a pasar una carretera, ¿qué implica eso para la biodiversidad? ¿Qué implica eso para, la fauna, la flora? Entonces creo que desde ahí he empezado a acercarme un poquito más y bueno, por supuesto, volver todo el tiempo, volver con los incendios, el humo, que por supuesto nos afecta a todos, o sea, es una cuestión que es hasta de salud. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, tu conexión ha sido siempre conectar, reconectar. Pero tú eres politóloga. Sí. ¿Qué importancia le das a la política en estos temas ambientales que de verdad son tan necesarios? Sí, bueno, o sea, la política es inherente al ser humano, ¿no? Uh-huh. Está presente en todas las esferas del conocimiento, de la vida, de la existencia, de las decisiones que tomamos. Entonces, creo que el hacer política en pro del medio ambiente es quizá una de las exigencias más importantes para la juventud de ahora. Y hay diferentes formas de hacer política, ¿no? Uno a veces cree que solamente la política se puede hacer a través de los órganos del Estado, a través de la
la política partidaria, militando en un partido, pero la verdad es que no, política se puede hacer en la universidad, en el colegio y también, digamos, en la organización no institucionalizada, no gubernamental que está en las calles, ¿no? Es el activismo que da impulso también, no solamente para que más gente se concientice, sino que también para ejercer presión social en la calle, también para empujar a que puedan crearse mejores leyes en la Asamblea Legislativa, pero también, como siempre, las leyes no lo son todo, sino la aplicación de ellas, ¿no? Entonces, sí creo que ese es el rol de la política en el medio ambiente, y creo que sí, además de la política partidaria, sí, estas otras formas, las instituciones no formales tienen que apuntar ahí. Y aparte con los desafíos ambientales que estamos teniendo últimamente, ¿no? Minería ilegal, deforestación. Bolivia está casi en el podio de los países más deforestados del mundo. Incendios forestales, todo esto que realmente son malas noticias, sí, para nosotros, pero hay gente como tú que trabaja para visibilizar también estos desafíos que se vienen para nosotros. ¿Cuál crees que es la importancia de la juventud en realidad, ¿no? Porque, como te decía al principio, creo que la sociedad está más despierta, desde los jóvenes, desde los colegios, desde los niños, colegios, en las universidades, aquí Univalle, igual que nos abre las puertas. Están más despiertas las sociedades, pero ¿cuál crees que es la importancia de los jóvenes para que queden concientizados y puedan también ellos divulgar el mensaje? Bueno, a mí me preocupa porque también escucho ciertas posiciones políticas negacionistas del cambio climático, así medio como los antivacunas, anticiencia. Sí. A mí me preocupa, espero que ese movimiento no crezca, porque los antivacunas sí existen incluso desde el siglo XX, ¿no? O sea, mira que no sabía. Dato importante. Sí, o sea, ya están ahí militando estas cosas anticiencia. Claro que la ciencia no lo es todo, pero pues bueno. Entonces, un poco a mí me preocupa que se va formando esta cultura global en un mundo tan globalizado donde realmente no existen fronteras del estado de los países. Entonces un poco me preocupa eso, pero sí creo que hay más información a nuestras manos. Exacto. Que nos puede hacer cuestionarnos, replantearnos, especialmente a la juventud que viene. Pero yo creo Total. que lo más importante para la juventud es entender que el extractivismo no es la única salida para la economía, porque hay mucha gente que piensa o cuidamos el medio ambiente o crecemos económicamente, como una cuestión antagónica. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, hay muchísimos países, como por ejemplo Costa Rica, que tiene grandísimos ingresos por turismo, que es ecoturismo, que es justamente cuidar las áreas naturales, los parques, pero a la vez también dinamizar la economía. Claro. Entonces yo creo que los jóvenes necesitamos entender que es necesario salir del extractivismo, que es posible y que eso no implica un decrecimiento en la economía, porque ahora nuestra economía está basada en agronegocio, minería, y hidrocarburos. Entonces, claro, tienes dos ahí extractivas que destrozan el medio ambiente, la minería y el agro. Y esos son ahorita los tres ejes principales de nuestra economía. Si tú ves igual los países que tienden a ser más pobres, que con menos recursos, más desinstitucionalizados, tienen también economías basadas en el extractivismo, ¿no? Entonces, sí, salir de eso es importante. Entender que podemos diversificar la matriz económica sin necesidad de depender tanto de la contaminación de nuestros ríos y, por supuesto, de la destrucción de nuestros bosques para sembrar soya, ¿no? Para el monocultivo. Aunque, por supuesto, también existen prácticas agroindustriales, agroforestales, mineras que pueden y que deberían preservar también el medio ambiente siguiendo ciertos parámetros internacionales de protección. Sin embargo, sí creo que es bueno empezar a pensar, ok, en el turismo, ¿cómo podemos hacerlo?
¿Cómo podemos crear mayor economía a través de servicios? ¿No? Por ejemplo, Servicios ecosistémicos. Ajá, también startups, por ejemplo, que Totalmente. vayan solucionando cuestiones del medio ambiente, pero que también dinamicen la economía, especialmente ahora, ¿no? Que estamos entrando a un periodo estamos en esta inflación y que vamos a entrar a un periodo muy oscuro de la historia boliviana, ¿no? Que se viene en los próximos años, vamos a tener una crisis muy dura, muy oscura. Entonces sí, creo que sí es fundamental tener esa esperanza en la cabeza de que podemos hacer las cosas diferente. Qué importantes datos nos ha dado Natalia en este momento, señoras y señores. Ay, Nata, bueno, esta charla se está tornando muy linda, muy rica en información, pero estamos hablando de juventudes. Queremos preguntar a los jóvenes. Es por esto que en este capítulo vamos a tener un sondeo de una pregunta a jóvenes estudiantes, justamente de aquí, de Univalle, para que nos den ellos también su perspectiva sobre la conservación, sobre la naturaleza. Así que, Nata, ¿qué te parece si vamos a escuchar y a ver las respuestas de estos jóvenes? A ver, vamos. Querido Adrián, desde tu rol como joven estudiante de comunicación de la Univalle, ¿cuál es el rol que puedes ejercer sobre la conservación y el medio ambiente? Bueno, diría que no solo yo, sino todos, ya que somos la generación que va a heredar el futuro y nuestra descendencia. Yo diría que se debe atender a tiempo la situación del cuidado del medio ambiente, ya que siempre se dice, ¿no? Un problema pequeño se puede convertir en uno grande. Por ejemplo, un papelito, un envoltorio, son cosas pequeñas, pero si se va acumulando y acumulando, se hará una montaña. Así que si no se atiende a tiempo, no habrá un mundo donde podamos vivir sin tener mascarillas o podamos respirar un aire limpio. Bismarck, desde el rol que tienes como joven, ¿cuál es tu rol en la conservación y el medio ambiente? Yo creo que como jóvenes tenemos un rol muy importante, ya que somos la generación que puede llegar a cambiar los errores y los hábitos del pasado, así generando un ambiente mejor para nosotros mismos y para las generaciones que vienen. ¿Y qué acciones tú realizas para llevar a cabo esta conservación? Bueno, como universidad nosotros tenemos una actividad que se llama Pásame la botella, que estamos auspiciados por Cascada. Y hace 2 años generamos 2 toneladas y este año 1 tonelada, o el año pasado, y es una actividad muy buena, yo creo, para conservar el medio ambiente. Genial, ahí hemos visto algunas de las respuestas de los estudiantes de Univalle, Adrián y Bismarck. ¿Qué te han parecido las respuestas, Nata? Bien interesantes, ¿no? Sí, mencionaban 2 temas fundamentales que primero necesitamos pensar a largo plazo. Y segundo, que es necesario corregir los errores del pasado. Entonces, creo que ambos elementos son fundamentales para empezar a proyectar esa Bolivia que los jóvenes deseamos, que queremos. Y claro, creo que este tema de pensar a largo plazo es una cuestión que se nos dificulta muchísimo en el país, a nivel estatal también, en los 3 niveles del Estado, o sea, a nivel nacional, subnacional y a nivel municipal. Nos cuesta mucho planificar con tiempo, ¿no? Y también tenemos este problema de que, claro, entra un gobierno, hace una serie de reformas, pero entra otro gobierno que quiere volver atrás y destruir varias de esas reformas. Sí. Y entonces entramos ahí en un bucle donde no terminamos de poner sobre la mesa un proyecto nacional que sea muy, muy de larga data, donde además no puedan converger la mayoría de los intereses de los bolivianos, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos también un problema, ¿no? Al menos yéndonos al tema de largo plazo. Y también el tema de corregir los errores del pasado, ahí creo que se hace fundamental también ver la historia, entender la historia, cómo hemos llegado aquí, por qué hemos llegado a esos niveles de deforestación. ¿Por qué han tenido que apostar por el agronegocio con esos incendios tan... Totalmente.
¿por qué no hemos podido pensar en otras alternativas, ¿no? Más que prender fuego en nuestros bosques. Porque lo que pasa también cuando prenden fuego los bosques, no solamente es para soya o para ganadería, ¿no? También se utiliza para narcotráfico, también se utiliza para tráfico de tierras, porque claro, en este sistema medio retorcido, la hectárea desmontada vale más que la hectárea no desmontada. Sí, ¿no? es un dato real. O sea, es una locura, pero es así. Pero, Nata, aquí también hay que entender no sé cómo explicarlo, al fuego, porque también hay prácticas ancestrales donde el chaqueo, y se llama chaqueo, y tenemos un capítulo de fuegos, igual con los socios que tenemos en Piensa Verde, Fundación Amigos de la Naturaleza, donde nos explican también la estructura del fuego, ¿no? O sea, cómo ellos queman sus chacos para producir, qué sé yo, nos explican esto, y no hay que, creo yo, satanizar el fuego de una manera tan, así, satanizarlo, pero hay que entender, como dices tú, desde la historia, revisar historia, estudiar y saber, ¿cómo dices? ¿Por qué hemos llegado a estos niveles de deforestación, de quemas, de agroindustrias, como dices? Bueno, igual en el tema de agricultura también hay un tema que es la agricultura regenerativa. No sé si la has escuchado, hay un proyecto que se llama PRIAS, igual. Tenemos un capítulo en la anterior temporada del podcast con Hermes Justiniano, que es igual excelente, tiene excelente información ese capítulo que nos hace entender la agricultura regenerativa, ¿no? Exacto. Hemos ido a visitar los cultivos allá en Santa Cruz, entonces súper interesante todo esto. Entonces creo que también desde otro punto no hay que satanizar al 100%. Sí. Estas prácticas. Sí, totalmente de acuerdo. A veces se cree que el chaqueo es directamente, estrictamente negativo, pero claro, como tú decías, el chaqueo viene ocurriendo hace miles y miles de años, claro, y no es que nos hemos quedado sin bosques. Claro, la diferencia es también que los chaqueos no son pues a gran escala. Totalmente. Cuando es para producción realmente consciente y autosostenible, ¿no ve? Entonces creo que ahí también está la diferencia, porque es moverse de cierto pedazo de tierra, termina de producir y la dejan descansar y luego chaquean en otro lugar. O sea, es como, no lo entiendo muy bien, la verdad, pero es todo un circuito que claro, es regenerativa. Total. Y no apuesta directamente a tirar gasolina y prender todo. Total. Porque además también los que no utilizan el fuego con estos fines, regenerativos que decimos y de autosostenibilidad, prenden también, queman también los bosques para cazar animales, ¿no? Totalmente. Y principalmente el jaguar. Que más bien hace poco ha salido una ley de protección histórica. Sí, pues claro, lo hemos seguido de cerca con Piensa Verde. Lo hemos seguido de cerca. Y el tema del jaguar es pues fundamental, porque yo hablaba con Cecilia Requena y me decía, el jaguar es el bicho más grande, digamos, de la selva. Y como todo es una cadena y todo es un ciclo, entonces si se muere el bicho más grande, los otros bichos también van a ir muriendo, ¿no? Porque es necesario, o sea, son depredadores y esos depredadores son comida de y es así, ¿no? ¿Ven cómo funciona? El jaguar, sí, es una especie sombrilla, no es una especie indicadora de que los bosques están sanos, de que están bien, porque las especies que coexisten con el jaguar, eso también nos daban estos datos. Lilian Painter, igual que es la directora de WCS, nos contaba sobre el jaguar, y es tan importante el jaguar en la tierra como el águila arpía en el cielo. Es tan increíble todo esto de cómo se casan, ¿no? Como es lindo, son lindos datos. Y Nata, te voy a dar tarea para la casa. Ya, dame tarea, me voy a anotar, aquí está en mi cuaderno. Ve el capítulo de incendios forestales, no, de incendios, fuego, creo que era fuego, incendios, de Piensa Verde de la anterior temporada con Carlos Pinto y Juan Carlos Arana. Excelentes ese capítulo, no sabes los datos que nos dan. Entonces ese de incendios, y también te recomiendo el de PRIAS, Agricultura Regenerativa, con Hermes Justiniano, que está en Santa Cruz, que nos explica sobre esta agricultura también. Entonces son súper lindos, tareita. Sí, y creo que también es fundamental entender que uno tiene que estar en constante aprendizaje para entender los problemas del país y principalmente para poder hacer incidencia política, que es justamente
justamente lo que yo creo, yo impulso muchísimo. Total. Creo que los jóvenes tienen que meterse a hacer política partidaria. Hagan política partidaria, pero con conciencia y no vender la conciencia. Entonces, sí, creo que eso es fundamental. Bueno, y para no desviarnos de los, Sí. los temas que estamos hablando de los jóvenes y sus respuestas, a mí me llamó mucho la atención lo que decías, errores del pasado, pero también lo que decía Adrián, él resaltaba atender a tiempo. Atender a tiempo lo que está pasando ahora, ¿no? Él decía la responsabilidad que tienen los jóvenes para las futuras generaciones y cómo esta generación, sí, de jóvenes puede atender a tiempo estos problemas y llegar a una Bolivia, como dices tú, más sostenible, y linda y verde. Y estos números puedan bajar de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que es un trabajo arduo el que se tiene. Estamos a tiempo. Sé que a nivel global también estamos a tiempo. Sí, porque creo que hasta, la verdad es que prefiero no dar datos, pero hay hasta cierto, cuando no sé, hasta cierto año, si el mundo no reduce sus emisiones de carbono, estamos en un punto de no retorno. Exacto, el famoso tipping point. Ajá, entonces creo que también así es tan fundamental que es una cuestión de agua, de vida y claro, de entender también que los humanos somos parte de la naturaleza, Total. ¿no? Porque muchas veces nos han enseñado que los humanos son una cosa medio divina, así, y la naturaleza es otra cosa alejada, pero en realidad no. Somos parte de ella, ¿no? Somos una especie más que ha surgido en una, como lo digo yo a veces, es así una piedra con moho que está flotando en el espacio, básicamente el planeta Tierra, la verdad. Entonces somos una especie más que se ha ido formando ahí en ese moho. Tal cual. Y claro, eso es fundamental. Somos una ¿no? especie más, como diría Michael Jackson, we are the world. Sí, no, hay que quitarnos esa perspectiva antropocentrista, ¿no? Perfecto. Quitar ahí al ser humano del centro del universo porque no lo somos y es también soberbia del humano de creer que sí. Ay, Dios mío, Nata. Bueno, vamos, estamos a tiempo, ¿no? Estamos bien en tiempo. Genial, vamos con más preguntitas. Entonces, más esta charla que se está, muchos datos, información, está súper lindo. Nata, contanos, ¿tú crees hasta qué punto crees en realidad que los jóvenes están enfrentando desafíos para poder transmitir o para poder entender lo que está pasando en el medio ambiente y las políticas ambientales? Sí, yo creo que el principal desafío es salir de las pantallas. Genial. Es salir de las pantallas de nuestros celulares y tomar acción, ¿no? Creo que ese va a ser el reto quizá más importante para nosotros. Sí, y hacer parte de la acción puede ser hacer cualquier tipo de política, como les decía, política activista, pero no se queden, digamos, en el mundo de las ideas, porque en el activismo lamentablemente se mastica y se remastica las ideas y nunca se baja a acciones concretas. Bueno, no voy a decir nunca, pero es bien difícil bajar esas ideas a las acciones concretas porque también entre activistas hay conflictos, hay roces, hay tensiones. Claro, o sea, el mundo del activismo es bien amplio, ¿no? Tienes medioambiental, violencia contra la mujer, tienes el animalismo, tienes el mascotismo, o sea, hay un montón enorme, es el espectro del activismo, ¿no? Y a veces entre activistas, entre colectivos activistas, entre grupos activistas, se pisan la cabeza, se pelean entre ellos mismos, luchando por la misma causa. Sí. Claro, incluso en una marcha, digamos, que están organizando, entre los colectivos se pelean por quién va a organizar la marcha o quién va a dirigir la marcha. Y claro, a veces en esos pequeños conflictos se enfrasca, mucha gente se frustra, se sale, no quiere saber más. Cuando se terminan olvidando, nos terminamos olvidando de por qué llegamos ahí en un inicio, ¿no? Total. Entonces, creo que sí, creo que me he ido súper al otro tema de tu pregunta, pero eso más o menos que me parece importante, ¿no? Como bajar a las ideas, eso, y ahora sí voy a retomar el hilo, salir de las pantallas y hacer y meterse a partidos políticos, y si no hay partidos políticos que les guste, crear partidos políticos, hacer formación, pues claro, sí se puede. Sí se puede.
crear un partido político Se puede. ambiental. Ajá, se podría. Imagínate. Claro, sí hay partidos verdes, ¿no? En otros países hay partidos verdes. Mira que no tenía idea. Podríamos. Podríamos, ya lo ha dicho. Podríamos. Hagamos. Piensa ver de Natalia Aparicio un nuevo partido. ¿Se imagina? Política Sería partidaria. Sí. Entonces ese es nuestro reto. Salgamos de las pantallas. A veces bien. creemos, igual los creadores de contenido, creemos que Eso. podemos estar salvando el mundo subiendo un reel de 1 minuto y en realidad no. No, hay cuestiones que hay que bajar a la realidad y hacerlas con las Tienes propias. que formar, y en este mundo que te ha traído así de la política, a la creación de contenido en redes sociales, ha sido un salto gigante. ¿Cómo te sientes así en las pantallas? Porque yo sé que mucha gente te busca. Ya. Los socios de Piensa Verde sí trabajan con Nata Aparicio. Mi hermano también trabaja con Nata Aparicio. Es súper requerida porque realmente das esta imagen de transparencia, ¿no? De juventud y de todo esto que estamos hablando. ¿Ha sido un salto grande? Así de la política a las redes. Ha sido una locura, bueno, porque yo como politóloga no encontraba trabajo. Entonces decía, bueno, me busqué, hago auditorías. Wow. Ajá, para vivir, Bien. para pagar mis cosas, porque de politóloga de verdad no es difícil vivir. Entonces, claro, dije, bueno, ¿qué hago ahora? Ya tengo que utilizar de algo los años que he estudiado, Claro. lo que sé. 5 años más tesis. Bueno, creo. por algo interesante debo decir, pondré una cámara enfrente mío. Y así he empezado en enero del año pasado. Y de ahí poco a poco se han ido abriendo las puertas. Genial, a mí me porque- encanta tu contenido. Gracias. Hay algo que tú dices y algo que para mí es fundamental y es que las opiniones políticas principalmente no deben estar a la venta. No deben estar a la venta y parte también de la juventud es empezar a tener convicción en que se puede hacer política íntegra, Ujú. política honesta, Bien. creer nuevamente en la probidad, o sea, sé que es medio idealista lo que estoy diciendo, pero es necesario hablar de integridad, o Sí, sea, sí, total. no hay otra manera, y tampoco no hay otra manera de trascender, creo yo. Se nota cuando una persona es honesta. Se nota cuando una persona no, y eso no lo vende. transmites en las pantallas, creo yo. Qué bueno, porque hay mucha gente que se vende, hay mucha gente que vende sus opiniones, hay mucha gente que vende su Total. contenido y algunos usuarios consumidores no se dan cuenta y entonces hay que estar también ojo al charque Claro. a ver quiénes están hablando por convicción y quiénes están hablando porque les están pagando 15,000 bolivianos por reel, 30,000 bolivianos por reel, porque eso es lo que pagan por reel los políticos. Sí. No, estoy hablando de los políticos que pagan para influir en la opinión y manipular las creencias de las personas. Entonces creo que sí es siempre mejor mirar a las personas que en vez de decirte cómo pensar, te están dando herramientas para que puedas tú sacar tus propias Claro, conclusiones claro. y tener tu propio criterio. He visto inclusive en México que ha habido un caso igual de partidos políticos que están por sí. elecciones y los influencers todititos, ¿no? Vamos a por este partido X, digamos así, y todititos, y era como que, claro, tú dices, la política paga para esto y se desvía totalmente, ¿no? Pero bueno, Nata, ya para ir cerrando esta hermosa conversación, quiero preguntarte, ¿tienes alguna historia que te haya marcado? Puede ser en política ambiental, con la naturaleza, ahí en las playitas de Villatunari, no sé, algo que te haya marcado que nos quieras contar. Ya, a ver, cuando he terminado la carrera de ciencia política, apenas era una joven llena de sueños, ya. ¿No? Ya, y esperanzas, como todos los que salimos de la U. No, mentira. Bueno, tenía 21 añitos y claro, dije, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué hago? Y entonces dije, bueno, a ver, voy a ver cómo quiero salir del país. Tenía ahí unos conflictos de un corazón roto. Ya. Eso te lleva a conocer el mundo, lo he experimentado. Claro, entonces dije, me buscaré un voluntariado y tampoco tenía muchísimo dinero, entonces me busqué un voluntariado donde te pagaban, o sea, tú ibas a trabajar
y te daban hospedaje Y comí. y comida. Oye, genial. Entonces ahí llegué a Florianópolis, a Brasil, Wow. justamente a una fundación que se llama R3 Animal, que es rescate, rehabilitación y reinserción de fauna silvestre. Las 3 series, qué Sí. excelente. Sí, entonces ahí estuve trabajando 1 mes y medio. Era durísimo, ¿no? Porque es guaso, Claro. era un trabajo físico de limpiar las jaulas Total. con la escoba y refregar, o limpiar también el espacio porque habían serpientes, habían pingüinos, porque Florianópolis está como cerca al Polo Sur. Ya. Entonces, justamente cuando es invierno, los pingüinos migran y suben hasta Florianópolis, a las playas de Florianópolis. Entonces, había una variedad de fauna, loros, arañas, tarántulas enormes, o sea, y era un trabajo constante donde veías, no sé, por ejemplo, monos mutilados, loros mutilados que les cortaban los picos, o sea, una barbaridad, ¿no? Ay, Como, Dios santo. sí, que les quitaban las garritas a los jaguares, a los animales, o sea, un montón de animales he conocido ahí. He podido ver el sufrimiento, digamos, De cerca. de la tu fauna. corazón un poroto al sufrimiento de los animales. Oh, claro, Ay, ¿no? no, Dios mío. Entonces, sí, esa ha sido una experiencia muy importante para mí. Y te ha marcado. Para conectar me ha marcado muchísimo, y claro, desde ahí sí un poquito más consciente. Por ejemplo, ahí los pingüinos llegaban pegados por el petróleo. No. Ajá, Ay, en esa Dios. zona llegaban y claro, morían ahogados porque no podían nadar. Ay, no, 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 no. Entonces sí, ha sido ver también de frente, ¿no? Y también como las petroleras intentan meter dinero a estas fundaciones para modificar datos. Entonces también ahí entender cómo funciona este otro lado, ¿no? De la manipulación de Que es información. el famoso greenwashing, ¿no? Que es el greenwashing. Entonces, sí, también he podido ver eso de cerca y es impresionante el manejo de estas multinacionales para romper relatos que son reales y que tienen que Wow. ver con el futuro de todos. Ay, Nata, me has dejado así, ay, no, con esos Bueno, y ahora te vas a ir igual a un lugar hermoso aquí en Bolivia, Sí. ¿no? De acá directo. Natalia, como les digo, es así. Del aeropuerto aquí, podcast listo, tenemos que terminar, me voy. ¿Dónde te vas a ir? Estoy yendo a Senda Verde con Ay, Vicky. qué hermoso. Justo la vamos a conocer a Lala. Lala es una jaguar bebé Oh. que la han rescatado, le sacaron sus colmillos, Ya. le quitaron todas sus garras, la mutilaron, básicamente, guauita. Más bien Vicky la rescató, Bien, ya no va a bien. poder volver, por No, supuesto, a la claro que selva, no. ya no puede. No podría cazar, como cazaría una jaguar completamente sana. Incluso le han tenido que hacer, o sea, cuando le han sacado los colmillos, ha sido, ¿cómo habrá sido? Pero tenía una infección tan dura que han tenido que contratar un dentista de humanos que le haga un tratamiento de No, conductos. no. O sea, a nosotros nos duele, Dios mío. Pero la logró salvar y ahora está feliz ahí en Senda Verde, entonces ahora la voy a conocer y voy a conocer todos los animales. Ay, Sí, qué hermoso. soy Igual que el chochita. osito está ahí. Hayus. Ajá, Hayu también Ajá, yo está. que igual ha sido víctima de. Ay, no, Dios mío. Senda Verde hace igual un trabajo espectacular, increíble y de verdad un saludo grande a Vicky Ose. Así que, Nata, te quiero agradecer. De verdad, por estar junto a nosotros, por darnos y brindarnos tanta información, y abrir tu corazón también, tu corazón de política, de activista ambiental. Me van a pegar los verdaderos activistas a mí. ¿Qué estás diciendo? Y, pero no soy Diferentes tipos y niveles de activismo Nah. también. A mí también cuando me dicen eres activista, el trabajo que haces y yo, no sé, no me considero, hay gente me que hace considero. mucho más, pero bueno, estamos actuando desde nuestro rol, ¿no? Y haciendo lo que podemos también. Sí, creo que eso es fundamental. Desde el espacio que uno ocupa, intentar hacer lo que puede, ¿no? Y desde Total. el privilegio también que uno tiene, Sí. es fundamental utilizar el privilegio para luchar por causas que son dignas, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, ¿no? Bien. Eso sí. Gracias, Nata. Y para cerrar, un consejo a nuestros jóvenes, a nuestra juventud boliviana, a los chicos aquí, estudiantes de la U. Entérense de la política nacional, infórmense de la política nacional
métanse a política, hagan activismo, si se cansan del activismo, salten a otro colectivo, pero hagan, no dejen de hacer y métanse a política partidaria, porque si las personas que uno tiene el bichito, tiene ganas de hacer, a veces uno tiene ese bichito, ¿no? De pucha, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ese bichito, utilícenlo para meterse, para hacerlo coñeque, porque este país solamente se va a salvar con todas las personas que quieren hacerlo por convicción y con honestidad y con integridad. Qué lindo. Gracias, Nata, de verdad. Te agradezco con todo el corazón, a nombre de todo el equipo Piensa Verde. Gracias por llegar hasta La Paz. Yo feliz. Y brindarnos este espacio. Bueno, y muchísimas gracias también a todos ustedes, a todos los que nos siguen detrás de las pantallas. Gracias por estar junto al sonido de la lluvia. Gracias también, por supuesto, a Laboratorios Vago de Bolivia. Gracias a Vago, este podcast llega hasta todos ustedes. Y como siempre, un saludo gigante y agradecer a todos los socios que conforman la plataforma ambiental Piensa Verde. Nos vemos en el próximo capítulo. Ha sido un gusto. ¡Chao! El sonido de la lluvia.